Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. ¿Ella está un poco despeinada? No. ¿Él parece un poco desvelado? Llegan para hacer Un poco sucio con Julia Rosenberg y Javier Trimboli. Nunca más a gusto en el basurero de la historia. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un poco sucio. ¿Cómo estás, Javier Trimboli? Llevándola, Julia, llevándola. Como se puede. No estamos solos hoy, tenemos un invitado que teníamos muchas ganas de que venga para conversar de diferentes cuestiones. Es uno de los historiadores fundamentales de los últimos años de la Argentina. Estamos con Gabriel Di Meglio. ¿Cómo te va, Gabriel? Muy bien, gracias por invitarme. Nos interesaba la figura de Gabriel para conversar, bueno, como venimos haciendo en Un poco sucio, de varias cosas, pero fundamentalmente por sus trabajos más académicos, si se quiere, que son muy importantes, insisto, con esto de los últimos años, para pensar una historia social, ¿no?, de las clases populares, pero también por tu inscripción en lo que ahora en los últimos tiempos se está dando en llamar la historia pública, divulgación de otra manera, y sin duda también porque tenés un rol también ligado a la historia pública, pero más de, si se quiere, gestión estatal, ¿no?, desde museos. Así que bueno, por todas estas inscripciones que tenés y toda esta labor ligada a la historia que tenés, nos interesaba invitarte y conversar con vos un rato. Y queríamos arrancar por esto, que es, bueno, casi una efeméride que se conmemora este año, que son los 40 años de democracia y que de alguna manera son también 40 años de un campo historiográfico profesionalizado, académico, medio arbitrario, no decir 40 años porque es un poquito antes, un poquito después. Pero bueno, nos gustaba la idea de aprovechar la excusa efeméride para hacer una pregunta que en realidad es más bien pedirte una especie de balance, si es que es posible, de estos 40 años de un campo historiográfico profesionalizado en nuestro país. Bueno, difícil tarea. Me parece que, bueno, como todo balance en general siempre va a tener luces y sombras, ¿no? O sea, lo que sí creo que es más notable de ese campo historiográfico es que claramente marcó un quiebre indiscutible. Es verdad que puedes, vicio de historiador, ver cuándo empieza con básicamente el corte, pero sin duda la historiografía de la democracia es muy diferente a las anteriores en Argentina, y esa es la primera constatación. Es decir, no solo en la forma de abordar, que aparecieron un montón de temas distintos, y no solo sobre la historia argentina, ¿no?, sino sobre un montón de temáticas diferentes, sino que además es apabullante la cantidad. Es decir, hoy en día vos vas a cualquier lugar del país, y al compás de que aparecieron otras universidades, junto a las universidades tradicionales, está el centro de producción de historia en casi todos lados, y eso es muy bueno. Obviamente hay cosas muy dispares, pero en todo caso, hoy en día, si vos querés dedicarte a un tema, no sé, yo me dedico a la historia argentina del siglo XIX, es muy difícil estar al tanto de las cosas que se van publicando. Creo que, por ejemplo, hace 40 años eso sí era posible. Una persona se ponía a leer sistemáticamente y dominaba un campo. Hoy es virtualmente imposible, digamos, ¿no? Y ni hablar cuando entonces, qué sé yo, si vos mirás de lejos, yo me dedico al siglo XIX, veo lo que pasa en la agenda que se estudia, no sé, del peronismo, y a duras penas puedo leer 3 o 4 cosas, y hay un montón. Esa constatación de lo apabullante de la cantidad es brutal. De la producción. Sí, claro. La cantidad de producción que hay en libros, papers. Hoy con el PDF además eso democratizó mucho el acceso, vos podés leer cosas escritas en todos lados, y eso sin duda es bueno, ¿no? O sea, obviamente, digamos, creo que ha habido un cambio importante en la forma de hacer la historiografía. Y hoy en día yo tengo una mirada un tanto pesimista en algunas cosas, que sobre todo tiene que ver con que en parte esta producción desenfrenada, que a veces tiene que ver con las necesidades estructurales, ¿no? Es decir, una persona que se quiere dedicar a investigar está obligado a escribir mucho, publicar mucho, para poder competir con otros, por ejemplo, por un trabajo como becario, como investigador, etcétera. Y obviamente si vos tenés que publicar un montón en un año, por ejemplo, no vas a publicar cosas buenas porque nadie tiene tanta cabeza. O sea, probablemente lo que puede ser un buen artículo se convierte en 4, ¿no? Y eso, creo yo, ha llevado a un deterioro de cierta calidad de la producción, ¿no? Es decir, es donde vos muchas veces tenés artículos, papers, como se dice ahora, ¿no?, de ponencias, que son, digamos, un cierto retorno a un viejo positivismo que fue muy criticado, que es básicamente contar documentos. Claro. Con un lenguaje más moderno, pero que no se separa mucho de una historiografía que fue muy criticada, por ejemplo, cuando yo estudiaba historia.
Y hay un retorno no explícito, pero que de hecho lo ves, y que me parece que tiene más que ver no con que la gente quiera trabajar menos o sea menos inteligente, sino con una cuestión de esto, de urgencias del sistema, claro, que no deja que las cosas se sedimenten, que los debates sean más interesantes, etcétera. Entonces creo que eso hoy es una marca que no está para nada buena, ¿no? Obviamente. Y creo que después, si te focalizás más en aspectos, claro, tenés que entrar en temas, ¿no? Porque hacer un balance general es casi imposible, ¿no? Un montón de historia europea hecha acá, por ejemplo, sobre Europa. Me parece que está buenísimo que eso ocurra, porque es una vieja tradición argentina. No trabajar solo sobre Argentina. Lo que yo más conozco es la historiografía sobre Argentina, sobre América Latina. Y creo que ahí, bueno, han cambiado algunas preocupaciones, ¿no? Yo me acuerdo de una crítica fuerte que se le hacía al mundo académico cuando yo me formé en él, digamos, era la despolitización, ¿no? El hecho de que había precedentes, historiadores que habían tenido una fuerte presencia en la escena pública a nivel de debate político, y que la historiografía explícitamente, la democracia, buscaba otra cosa, más allá de los posicionamientos políticos de quienes la hacían. Cuando hacían historia trataban de separarse de eso, ¿no? Es decir, y esa parte que es muy famosa de la profesionalización de la historiografía, de escribir para que un artículo se pueda publicar en la India, en Estados Unidos, en Australia o en Europa o acá, es decir, y que el método sea uno, y que esto ya ha sido muy hablado, ¿no? Que tenga notas al pie, que toda la evidencia sea explicitada en el texto, que haya un estado de la cuestión, que es una cosa que si vos no te interesa mucho la historia, empezás leyendo un artículo porque te interesa un tema y antes te dicen todo lo que se dijo sobre ese tema, es bastante, bueno, opaco para quien no está iniciado en ese lenguaje. Y ahí esa fue una marca que tuvo, insisto, permitió grandes avances y también trajo ese alejamiento con sectores no iniciados en ese discurso, ¿no? Pero digo que la crítica sobre la politización creo que eso se fue perdiendo un poco, porque en realidad casi que hoy vista retrospectivamente me parece un poco injusta en una sociedad que no pide eso, ¿no? Es decir, que ese lugar del intelectual de los 70, los 60, los 50 ya no es es más una presencia nostálgica que una necesidad en lo que yo veo. Creo que la política por otros lados. Lo que sí creo yo que ha pasado en la historia argentina en particular ahora es que, bueno, que ha habido muchos avances, por ejemplo, en la historia de la esclavitud, de las clases populares en general, de los indígenas, de la perspectiva de género, de las mujeres en particular, pero sin embargo muchos de los sectores centrales de la historiografía, sobre todo quienes hacen historia política, digamos, del siglo XIX, han vuelto a cierta mirada que en realidad pone la clave de todo lo que ocurre en la dirigencia, ¿no? Y que entonces piensan las dirigentes en sí mismos, cómo hablan entre ellos, trabajan con sus cartas, con su prensa, etcétera, y encuentran explicaciones históricas simplemente en lo que hacen o deshacen estos grupos dirigentes, que sin duda son indispensables, pero que también es un retorno a un tipo de mirada que se había criticado mucho desde otro lado, ¿no? Y a veces incluso, diría yo, ni siquiera de un modo 100% consciente. Es decir, es como, bueno, es por el tipo de enfoque lleva a ese tipo de conclusiones. Y yo creo que entonces, mientras vos decís, bueno, cuánto se desarrollaron otras miradas, quedan como condimentos, ¿no? de una clave explicativa que se centra mucho otra vez en lo que hizo o deshizo un pequeño grupo de gente, fundamental, pero no, en mi opinión, digamos, todopoderoso, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué sé yo, la reforma de Roca y Sáenz Peña, de un libro anterior a este periodo de Botana, ¿no? Uh-huh. Ya no era por la presión de los radicales o los grupos más de izquierda, sino que básicamente es la propia élite la que en un momento dice hay que ir para adelante. Uh-huh. Y esa mirada se sigue replicando ahora de manera casi acrítica. Bueno, la clave está en esos giros que hacen los dirigentes. Hay algo muy de clima de época, ¿no? De pensar la dirigencia encerrada en el palacio, digo, para pensar estas tendencias historiográficas, para pensar también la política del presente, ¿no? Hay como lecturas en esa clave. Bueno, sí, y es que la misma gente que cree que la política actual se resuelve solamente en lo que hace un presidente, una vicepresidenta y un par de políticos más, ¿no? Es decir, como si no... bueno, un poco también... O que solo algunos pocos individuos resuelven cuestiones, ¿no? Desde la película de Argentina 1985 en adelante, es decir, donde el contexto no juega si no lo hace de manera muy, muy evidente. Es decir, si en las cartas de un político no dice estoy preocupado por la manifestación, esa manifestación existe, no importa. Pero incluso con el 2001, no sé, yo no la vi la serie, pero según leí, también la serie del 2001 es una serie de Palacio, ¿no? O sea, incluso en esos momentos donde se está... La clave está ahí, la clave está incluso en el bambalinas, ¿no? En lo que en lo que vos no viste y en el minuto. Yo veo muchos documentales de fútbol, a veces en tal minuto tal dice tal cosa, y viste, y eso que funciona muy bien como recurso dramático,
no explica Claro. la historia en general, ¿no? Y bueno, Sí, esa es una mi preguntita crítica. respecto Sí. de lo que venía diciendo, ¿no? En esto que vos marcabas como cierta neopositivismo, también por la velocidad, por la cantidad de trabajos que exigen, ¿no? Se exigen desde ciertas normas. Preguntarte si no hay algo también en las formas de producir, de la forma de producción de conocimiento historiográfico de los últimos años, si no hay algo también en las formas, ¿no? Esto que decías del estado de la cuestión, hipótesis, ¿no? Como si hay algo en la propia escritura, en la forma de hacer historia en el campo, no solamente por la cantidad, sino también en su propia hechura, digamos, de la escritura, que también de alguna manera conspira un poco con cierta, no sé, circulación, cierta renovación, cierta, no sé, replanteos, hasta incluso de temas, ¿no? Que quizás ese formato encierra en sí misma la historia, ¿no? Claro, no lo he pensado, sí, yo creo que posiblemente sí. Sí, creo que, a ver, también si vos tenés que hacer cosas rápido, vas a ser menos osado, ¿no? Porque en realidad te conviene más encontrar temas que, y ni siquiera digo que la gente haga un plan muy consciente de esto, sino que bueno, que un tema que alguien trabajó antes y que desarrollas un poquito más o que aplicás en cierto lugar, y entonces tenés una atomización muy grande del conocimiento, ¿no? Cosas mucha especialización, pocas miradas que a veces aparecen, y además estoy hablando ahora más del siglo XIX, porque también, por supuesto, la gente que, como hay un cursus honorum, la gente ya es más grande, que tiene más trayectoria, se puede animar a escribir ensayo, a hacer otro tipo de cosas, pero en general está muy marcado de manera etaria, ¿no? Es decir, los jóvenes no tanto. Y entonces eso, para mí, lleva a cierto empobrecimiento a largo plazo. Y el otro problema, creo yo, que ahí sí hay una diferencia, porque me parece que en 40 años ya tenés que periodizar internamente, ¿no? Es decir, entonces vos tenías una historiografía que discutía contra ciertas determinaciones muy fuertes, o sea, contra las ideas más determinantes, no sé, economicistas en cierto momento, y que tenía una discusión fuerte con la teoría, pasando a una historiografía que a veces apenas si mira cuestiones teóricas, ¿no? Entonces, digo, yo no soy un teoricista, pero sí me preocupa a veces la falta de cualquier tipo de referencia a lecturas teóricas para ir a una cosa meramente basada en que el archivo dice una cosa o dice la otra. A mí me encanta el archivo, pero no te alcanza con el archivo. Y eso está pasando también. Es decir, por eso digo cierto neopositivismo. Es decir, no digo que uno tenga que escribirse una teoría como se hacía antaño, porque me parece que eso fue bien criticado, pero no puedes desconocerlas, ¿no? Por lo menos para poder pensar. Y entonces ahí creo que la disciplina se ha vuelto demasiado también autorreferencial, ¿no? Donde incluso las propias referencias de gente más joven son las personas de hace 40 años. Entonces, por ahí no lees grandes obras de la historiografía argentina, no sé, que tengan 80 años, porque ya no están no pasan a la categoría de fuentes, y a veces estás repitiendo la misma idea que dijo Levene, pero ya no lo lees a Levene. ¿Porque qué? Porque es esencialista, porque habla de maneras antiguas. Y es injusto, digamos, o pasa con los revisionistas, pasa incluso con la historiografía liberal fundacional. Yo no sé si se sigue leyendo Vicente Fidel López, que es una obra para mí central de historia argentina. Yo siempre la leo porque es muy potente. Más allá que vos digas, el tipo dice barbaridades, pero en ese decir barbaridades hay una manera y una potencia argumental que a veces vos escuchás esas mismas ideas dichas de manera moderna, ¿sí? Pero no es que están cambiando completamente. Por supuesto, otras y para terminar, digo, hay muchas otras cosas que sí están buenísimas, porque hay un montón de temas que aparecieron y que yo estudié y no sabía que existían los pueblos de indios coloniales en Tucumán, en La Rioja, en Santiago del Estero, en Jujuy, que habían subsistido hasta el siglo XIX. No lo estudié en la carrera de historia, me enteré ya dedicándome a ese periodo mucho después, y entonces esas cosas me parecen fascinantes. Eso no existía, no estaba en el horizonte, salvo por ahí para lugares muy locales. Y entonces la parte buena es la ampliación temática y aparición de un montón de perspectivas que también, y esto sí me parece algo para celebrar, que es la despampeanización, es decir, que no todo se relate de la región pampeana y de Buenos Aires, ¿no? Y eso sí está pasando mucho más. O sea, vos hoy podés, si querés construir, a mí me pasa ahora dirigiendo un museo, ¿no? Un guión que trate de mirar la variedad regional de Argentina, que para mí es una de las cosas determinantes de este país, se te recomplica, ¿viste? Y para bien, en el sentido que tenés que leer, pero mira, en La Rioja, en los llanos, no sé, la propiedad de la tierra no tiene nada que ver con la pampeana, y decís, bueno, entonces tengo que hacer un mapa mucho más complicado, y eso sí creo que es uno de los méritos de esta apabullante cantidad y búsqueda de otras cosas, ¿no? La conclusión también parecería ser que se ha vuelto imposible producir una síntesis, o quien llegue tendrás que llegar con bríos muy nuevos
y con una decisión brutal de dejar cantidad de cosas de lado, porque si no, no va a haber nunca más una narración sobre la historia argentina. Si vos sin duda, si no tomas esas decisiones, es virtualmente imposible. Y yo creo que hay que explicitar la decisión, voy por acá. Claro. Y todo esto no porque no puedo, porque soy un humano. O que sea un trabajo colectivo, que es un problema en una disciplina tan individualista, ¿no? Que premia lo individual, además. O sea, Gaby, ahí nos interesaba también con Juli pensar algo ligado a tu trayectoria. Juli te presentaba y decía uno de los historiadores más importantes de la Argentina de los últimos años, sin duda, con una obra que además crece permanentemente, bien, y que a la vez tiene un conocimiento del campo, tal como el que acabas de mostrar, ¿no? De dar cuenta. Sin embargo, al mismo tiempo, vos te has volcado con fuerza, y uno diría desde aquel grupo Eternautas, ¿no? Si no me equivoco, fue finales del siglo XX, finales del siglo XXI. Sí. Bien, te has volcado hacia lo público. Sí. Bien, o sea, te has volcado fuertemente hacia lo público. Y en el último tiempo, digo, con algunos jalones claves, ¿no? Haber tenido una participación como la que tuviste en Samba, ¿no? Muy importante. El Canal de Encuentro en general, pero Samba, ¿no? Porque fue quizás la pieza más importante del Canal de Encuentro, el Museo del Cabildo y ahora el Museo Histórico Nacional. Sí. Quiero decir, casi preguntarte en primer lugar, ¿cómo entendés este desplazamiento del hombre académico que sin embargo necesita o precisa, esa es la impresión, dar este otro paso? Bueno, ¿y cómo llevas ese movimiento para después sí poder hablar del museo? Se agarra la cabeza. Sí. No, estaba pensando, digo. Es más, Bueno, primero sí, gracias por los elogios. Primero, digo, a ver, yo creo que hay una cuestión de. Sí, que es personal, que tiene que ver con cierta. Por un lado, yo empecé también fuera del mundo académico algunas cosas por trabajo, ¿no? Eternautas primero fue una búsqueda laboral también, entonces, pero también tenía que ver con esta idea que creo que gente de mi camada etaria, digamos, charlábamos mucho de cómo ese alejamiento de la sociedad dejaba mucho espacio para que las demandas sociales de historia, que son muy variadas y muy grandes en Argentina, fueran suplidas por otra gente que mi crítica siempre había sido no se nutría de justamente los avances académicos, que algunos estaban buenos para incorporar, entonces los discursos siguen siendo discursos, por ahí tenían 70 años, ¿no? en el otro mundo. Entonces, por ahí hubo un interés, y después porque hay cierto vértigo un buen vértigo, ¿no? De que cuando vas experimentando otras maneras de divulgar, o sea, de hablar con otra gente, también te va cambiando tu propia manera de trabajar académicamente. Es decir, yo creo que no es solamente bajar una línea, sino que es de verdad una dialéctica, ¿no? Que va y viene, y a mí eso me di cuenta que me genera niveles de satisfacción muy altos, ¿no? Claro. Que eso empezó, de hecho, con vos, Javier, cuando Javier me convocó una vez para trabajar en capacitación docente, que hacíamos una cátedra itinerante que íbamos haciendo con un montón de gente, cosas por la ciudad. Y yo me acuerdo, disfrutaba más esos sábados que después todo mi otro trabajo de la semana. Entonces decía, bueno, acá hay algo que está bueno, más allá de que es trabajo, y de que, bueno, uno va buscando distintas cosas. Y después sí, también hubo un momento Argentina, qué sé yo, cuando apareció Encuentro y todo eso, hoy visto la distancia no lo veo de otra manera, pero en ese momento yo sentí mucho entusiasmo público, digamos, ¿no? Me parece que estaba buenísimo participar de eso, que además una divulgación hecha en medios y tener el privilegio, porque digamos, no es que en Canal Encuentro voy a trabajar 500 personas haciendo historia, ¿no? De trabajar ahí, la llegada es muy grande, porque era un canal que llegaba muchísimo. Samba fue un poco de rebote, pero tuvo que ver de rebote en el sentido de que iba a ser un solo programa, y después, estalló. Pero obviamente son cosas que después cuando vos las ves y ves a la gente discutiéndolo para bien, para mal, etcétera, pero que impacta, me parece que está bueno en un lugar de, no sé si llamarlo utilidad social, pero sí de cómo articulás el trabajo académico, cuyo problema muchas veces es el enclaustramiento, con algo que existe, que es esa demanda social, ¿no? Entonces siempre fui buscando por un lado, y también creo que, bueno, algunos lo que nos pasa también a veces a mí me encanta el mundo académico, me encanta investigar, pero tiene ciertas cosas, ya eso más personal, ciertas liturgias y ciertas cuestiones internas que muchas veces me despeja irme un poco, ¿no? Claro. Y bueno. Tenemos que cerrar este primer bloque. Bien. Te pedimos que elijas dos canciones, y la primera que elegiste es Todo un palo de Los Redondos. Sí. ¿Querés contar por qué? Y porque es bueno, porque la verdad. Es una canción que pasa y pasa y pasa, y siempre aparece una época de haber muchos redondos, y esa canción se tocó una sola vez, de mucho. Entonces digo, no sé, entonces me quedó como el mito, ¿viste? Como de aquella vez. Esa vez, y bueno, entonces es como un fetiche para mí. Sí.
que cuando La Patria Archivera. ese día, el 30, fuimos a... El día de las elecciones. Claro. Fuimos a la casa de unos peronistas, amigos de papá y mamá, que eran muchos. Y aunque estábamos perdiendo, según los cómputos, salimos al balcón a gritar. Todos los candidatos salimos, Perón, Lula, presidente. Se siente Lula, presidente. La Patria Archivera. Se siente, Evita está presente. Y todas esas cosas. Alfonsín, el nuevo presidente de Titán. Y las otras marchas. Mientras hacíamos los gestos peronistas y agitábamos banderas. Y yo tocaba el bombo. Y me hice como 3, 4 lastimaduras en la mano por tanto tocarlo con un palo cuadrado. Mira, nosotros estábamos cantando Alfonsín, el nuevo presidente de Titanes en Arria. Y entonces Martín Carajal pasó de verdad. El campeón de Titanes en Arria Pasó con la banderita pasó radical. de verdad con la banderita radical. De verdad. Pero tenemos que aclararle a la tía que el asado que nosotros estábamos era nada menos que en Corrientes y Callao. A 3 cuadras del obelisco y... O sea que era justo donde se iba a hacer la manifestación radical. Tía. Así que pudimos ver desde el balcón muy bien todo. Bueno, Josito. Sí, Tía, ¿sabes qué? Mi hermano tenía una lata y un palo y tocaba el bombo y también agitábamos banderas y teníamos papel picado que tirábamos. Y cuando salimos en la calle estaba toda blanca de papelitos. Y también tierra. Felicia, así. Bueno, una especie de tierra. Así que perdimos, pero nos divertimos. Perdimos. Como dijo Gabriel, menos mal que tocamos el bombo antes, porque después ya no podíamos. Lo malo era que yo había hecho una apuesta con que ganaba el Partido Justicialista. Vos una, Gabriel. Un paquete de chicle me hubiese cobrado, debe costar 3 pesos. 3 pesos más o menos. Pero yo Lo compré. aposté 15 chicles a que ganaba Luder y los perdí todos. Nada más que gané una apuesta de que el Pili salía tercero. Otro El partido chico me intransigente. apostó, y otro el de Allende, ¿no? Y otro me apostó que el MID, el de Frigerio, o sea, el antiguo Frondizi, dijo que salía, que es de ese partido, dijo que salía tercero el MID. Entonces jugó solo apuesta de un chicle y le gané. Por suerte una, porque las demás las perdí todas. Olele, olala, si este no es el pueblo ¿dónde está? Olele, olala, si este no es el pueblo ¿dónde está? Y también hay otra que es medio, olele. Bueno, estábamos en una patria archivera rarísima. Rarísima. Muy extraño. Porque aparte es un archivo propio, ¿no? Casero. Es el propio archivo, el archivo casero que acá Gabriel Di Beglio quiso compartir con un poco sucio. Contá un poco cómo es. ¿Cuántos años tenías, Gaby? Porque Yo- a quien se escucha ahí, Soy yo. Sí, y hablando mis de hermanos. tantísimas cosas, finalmente del PI y el MID, Sí, sí. ¿sí? Ese es Gabriel Di Beglio. Sí, mi hermana encontró hace un tiempito un cassette que yo tenía una tía que vivía en España y entonces mi mamá le mandaba grabaciones que hacíamos nosotros, contando boludeces básicamente. Un grabador de los... Un grabador de esos, Claro. sí, los antiguos. Y se ve que este cassette nunca lo metió en un sobre, nunca se fue. Y lo encontró hace poco mi hermana. Y bueno, cuando lo escuchamos, toda una parte que es ese relato largo, es más largo todavía, de la campaña del 83. Y de, bueno, yo de una familia peronista, entonces, de la derrota, que era muy dolorosa en ese momento. Pero bueno, lo gracioso es que cuando lo escucho es eso de el nivel de conocimiento político que teníamos en ese momento. De minucia. Minucia, ¿no? sí. ¿Quién sale Infancias tercero? muy politizadas. Uno supone que las infancias politizadas solamente eran las de los 70. Claro. Pero acá No. aparece algo... Yo creo que del 83 al 85, yo iba después de esto iba a la colonia de River todos los veranos, y que era una colonia muy alfonsinista, y me acuerdo del playón de River, que es gigante, cuando los iban los micros, cientos de pibes, me recuerdo, cantando que llegamos al gobierno de la mano de Alfonsín, ¿no? Pasa que creo que el desencanto fue muy rápido, es decir, ya yo entré al secundario en el 86 y ya eso no estaba, por ejemplo, en mi colegio no pasaba nada. Y los que estaban de antes sí, los que estaban terminando Sí, quinto después de la secundaria, año. yo estaba en la secundaria en el 83 y era... Claro, ahí estaban importantísimo, claro, y eso se perdió rápido. Yo ya cuando entré al colegio fue el mundial y ya fue. Pero sí, mi recuerdo sí, de 10 años no era que yo que era un aparato, pero además de eso,
Sí. Hicimos una elección en la escuela, ¿no? O sea, votábamos, o sea, hubo mucho impacto en lo que estaba ocurriendo, ¿no? Está bueno. ¿Y en la escuela cómo se dieron las elecciones? Todos ganaron Alfonsín. Todos ganaron Alfonsín. Uno que era fanático del MIT, que el padre laburaba con Frigerio, creo. Y mi viejo votaba a Perón, a Luder, ¿no? Desde que eran peronistas y eso. Entonces, bueno, por eso fue que tendría que haberlo visto venir, pero mi padre me convenció de que no, de que el peronismo nunca iba a perder, y perdió. Bueno, buenísimo esta patria archivera casera. Javier Trimboli y Julia Rosenberg en Un poco sucio. Un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación. Seguimos en Un poco sucio conversando esta vez con Gabriel Di Meglio, por supuesto, como siempre, junto con Julia Rosenberg. Queríamos preguntarte por el Museo Histórico Nacional, ¿no? Estás al frente del Museo Histórico Nacional, si no me equivoco, desde principio de 2020, final de 2019. Y claro, es uno de esos, para llamarlos mal y pronto, fenomenales dispositivos de la cultura argentina, si no me equivoco, existentes desde finales del siglo XIX, 1890, 1896. Bueno, estás al frente de semejante museo, ubicado en Parque Lezama, hay que ir a visitarlo sí o sí. Bueno, ¿qué ha significado para vos estar ahí? Pero al mismo tiempo también, desde tu lectura, ¿qué es hoy ese museo? ¿No? A mí me parece un museo maravilloso, ¿no? Siendo historiador de la parte del siglo XIX, tiene una colección que es descomunal y tiene algo que a mí me fascina en los museos. Viste que muchas veces pasa con los museos que la gente dice, bueno, algo antiguo y aburrido como un museo, ¿no? Se usa mucho como metáfora a veces de ir al museo como algo malo. Y sin embargo, una cosa que me fascina de los museos es todo lo que siguen vigentes cuando la gente va, ¿no? Mucha gente la pasa muy bien en el museo. Y no solamente gente muy especializada en historia, todo lo contrario, ¿no? Sino gente que le gusta la historia. Qué sé yo, para mí el museo es un lugar de aprendizaje de historia, pero también de entretenimiento. Vos vas a pasarla bien, ¿no? Y en ese sentido el histórico te da muchas posibilidades porque te permite pensar una historia argentina y a la vez buscar formas de hacerla atractiva, ¿no? Uh-huh. Para mí algo que los museos nunca van a perder, para la gente le pasa cosas con el pasado, que es que de verdad vos tenés la ilusión de que el pasado está presente en el objeto, ¿no? Entonces hay algo de eso, de ese aura, ¿no? Que es intransferible, que no lo tenés en el cine, que no lo tenés en un libro, que no lo tenés en una... Pero sí en el sable corvo. Sí en el sable corvo, sí en la máquina infernal con la que hicieron matar a Rosa, sí en, no sé, algo de Belgrano, o ahora que nos donaron las Madres de Plaza de Mayo un pañuelo, ¿viste? Son cosas muy potentes visualmente, despiden algo que para mí es lo que le da la vigencia permanente a los museos. Entonces, para mí el museo es un desafío enorme, porque vos... Digamos, yo asumí ya con pandemia, digamos, en abril del 2020, así que fue medio difícil porque conocí a la gente por Zoom, por ejemplo. Yo iba solo, los demás no podían ir. Y entonces, bueno, todo se trastocó bastante, pero la idea con la que fui es tratar de renovar el guión, ¿no? Pudiendo hacer una mirada que justamente incluya avances de los del mundo académico, las cosas que se han discutido, pero también que pueda construir una narrativa que incluya a otros grupos, ¿no? Que sea más amplia que una narrativa de este museo que hizo Carranza, digamos, que es el fundador en 1890, que está muy centrado en la historia política de las dirigencias, ¿no? Y está bien, sin duda es lo que más prima porque es lo que tenés, ¿no? Y yo no estoy en contra de eso, pero cómo agregás otros temas, cómo los mirás de otro modo, es uno de los desafíos que hay. Entonces, un poco lo que vamos haciendo ahí, desde que yo estoy, es tratar de ir armando un guión nuevo, que lleva bastante tiempo, y mientras tanto, otra de simultánea intención fue armar muestras temporarias de temas más recientes en el tiempo que generen una empatía diferente con la gente y que también traigan a otro público que no conoce el museo, ¿no? Por eso hicimos una muestra muy grande de historia del rock argentino en los 80 y ahora una de fútbol argentino, ¿no? Y esa es de historia del fútbol argentino. Y eso lo que genera es que entra mucha más gente y gente que no es tradicional público del museo. Y para mí esa combinatoria me encanta, ¿no? Si uno la pudiera sostener en el tiempo, que es una buena muestra temporaria, que vos vas a verla y ahí te volvés a recorrer todo el museo. Claro. Como hace el Bellas Artes, por ejemplo, que es como el hermano rico, ¿no? Del histórico, porque nacieron juntos, pero están Recoleta, bueno. Entonces, para mí el proyecto es ese, ¿no? Y después, el desafío que estamos teniendo ahora es tratar de incorporar el siglo XX en la narrativa, pero no tenemos una colección, entonces estamos pidiendo donaciones, pero es una cultura que se ha perdido bastante, la del donar, ¿no? ¿Cuándo, digamos, nuestras clases respetables o dirigentes dejaron de donar
sus piezas, sus objetos al museo. Digo, ¿por qué? Porque todo el trabajo que hace fenomenalmente Carranza es justamente ese, hacer que de colecciones privadas, de familias, o incluso que ya las tenían en el desván, traigan, ¿no? Lo más importante, sin duda, la pieza de San Martín en Grambur. No se puede creer. Ahora, en Boulogne-sur-Mer. En algún momento eso se cortó, ¿no? Como que hubo esa relación que parecía tan fluida entre clases dirigentes, clases respetables, Museo Histórico Nacional, se cortó, lo que hace que para el siglo XX tengan menos materiales. Sí, yo ahí hablo sabiendo poco porque falta una buena historia, es decir, ahora hay gente que está trabajando bien la historia de los museos, ¿no? Entonces hace poco una especialista, que es Elida Blasco, me decía que un problema que tiene el histórico es doble, ¿no? Una es cuando surge la Comisión Nacional de Monumentos en la década del 40 con Levene, le saca un lugar de referencia que era, por ejemplo, la gente le escribía al histórico diciendo ¿cómo le ponemos a esta calle? ¿Cómo le ponemos a esta escuela? ¿No? Ese lugar lo pierde. Y a la vez empiezan a aparecer muchos museos provinciales y museos, por ejemplo, del ejército, de la policía, ¿no? De iglesias, es decir, museos de todo tipo que empiezan a disputar el patrimonio. Entonces, lo que antes lógicamente iba al histórico porque era el único, bueno, después apareció el histórico de la ciudad, que es el Saavedra, el histórico de la provincia, que está en Luján, el Udaondo, que se van especializando más en la vida cotidiana, ¿no? El histórico nacional es más político, ¿no? No es que se pierden todas las donaciones, pero empiezan a ir a lugares mucho más aleatorios, ¿no? Y ahí fue que el museo se fue como frizando y terminó muy congelado, ¿no? Durante muchas décadas, hasta el siglo XXI, cuando vino Pepe Pérez Goyán, después Araceli Bellota, con proyectos diferentes, pero que ambos corrieron el eje de la historia del museo. Si vos te fijás, toda la anterior, a nivel discursivo, es el mismo discurso inicial, es decir, no hubo ninguna incorporación de renovaciones, sí en la forma de mostrar las cosas, pero no de lo que se decide de las cosas. Y eso fue cambiando ahora, incluyendo, por ejemplo, que con Pérez Goyán y Bellota vinieron unas colecciones prehispánicas, entonces la historia no empieza con la conquista, sino de antes, ¿no? Que antes iba a Museo de Ciencias Naturales. Eso. Entonces tenés como son demasiados desafíos a la vez, tenés que estar muchos años ahí. Ahí, ¿puede ser que a mí me hayan contado que Jorge Rafael Videla donó objetos propios para el Museo Histórico Nacional? Después de su presidencia. Sí. Entiendo que después de su presidencia. Sí, el 12 de diciembre del 83. Después de terminado el gobierno militar, no después de su presidencia. Exacto. O sea, y que Videla busque un poco en el histórico, te muestra el sesgo ideológico que tenía el histórico en ese momento. De hecho, el director de esa época fue el secretario de Cultura de la dictadura, Gancedo. Entonces, digamos, o sea, el museo le tenía confianza. Mucha confianza. Y igual donó, además, cosas como regalos que le dieron a él. O sea, por ejemplo, un regalo peruano, un sable, no sé, o sea, ni siquiera cosas personales, ¿no? Donó como cosas institucionales. Sí, claro, pero bueno, ahí tenés un desafío. Si me cases con esas cosas, ¿las mostrás? ¿Dónde no? están esas cosas? Están guardadas. Están guardadas. Pero viste que, bueno, es complicado. Claro. Nosotros ahora estamos armando varias cosas interesantes, donaciones que tuvimos ahora para poder hablar del terrorismo de Estado, de la dictadura. Bueno, y la discusión es, ¿ponés algo de Videla o no? O sea, yo creo que sí, pero es polémico, alguien se puede enojar con eso también, ¿no? Porque el museo genera cosas, genera discusiones. Para mí tiene esto yo no lo he percibido antes, hay una tensión permanente entre conmemoración y análisis histórico. Es decir, vos ponés a veces un objeto de alguien porque te interesa hablar de una época, pero hay gente que ve si vos pones un objeto como una celebración de esa persona, ¿no? Bueno, así está puesto el sable de San Martín, así está puesto el Boulogne-sur-Mer. Entonces, si vos pones una foto de Rosa, un cuadro de Rosas, sos rosista, y si pones una Urquiza, sos urquicista. No es que decís, che, esta época no se puede entender sin estos pibes. Y eso es interesante. Entonces, tiene que ver con cómo se consume el museo, ¿no? Y ahí lo interesante es que la gente es muy variada y obviamente tiene formas muy diversas de interactuar. Son un poco también como discusiones que están habiendo, no sé, pienso por ejemplo en los monumentos a Roca, en Bariloche, ¿no? Que son permanentemente intervenidos. Bueno, los nombres de calles, ¿no? ¿Qué se hace con esas marcas, esas huellas de la historia que muchas veces generan sentimientos contrarios, ¿no? Lejos de la reivindicación. Y está todo ese tema, ¿no? Bueno, ¿qué se hace con eso? ¿No? Creo que, sobre todo una institución que está tan marcada por eso, no por nada, el Blanes, ¿no? El cuadro enorme de Blanes que tienen, creo que es el más grande incluso de los cuadros. 7x5. Claro, bueno, pero digo, quizás, esto es como pregunta, quizás desde diferentes artefactos que tiene el museo se puede un texto que acompañe ese objeto de Videla o de cualquier otro, quizás el propio dispositivo museo ofrece herramientas para acompañar eso de otra manera
¿no? No, totalmente. Porque anularlo me parece que no es como eliminar el conflicto, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Lo que digo es que igual sabés que eso genera problemas. Es decir, lo mismo que eso, el cuadro este gigante que vos decís que ahora está cubierto porque estamos en una sala para otra cosa, pero que va a descubrirse. Hay gente que el solo hecho de que esté el cuadro le parece que está mal, ¿no? El solo hecho de que esté el cuadro. solo hecho de que esté el cuadro. Que además es un cuadro que además no sale. O sea, no se puede sacar. No, claro. Porque no pasa por la puerta. Claro. Hay que derrumbar el museo. Claro, entonces, y es un cuadro muy importante, pero digo, por eso digo, los consumos de los distintos públicos que van al museo son muy variados, las posiciones Y son hay algo de variadas. cierta literalidad. Hay algo de cierta literalidad, pero también es lindo que pase. Es decir, eso te muestra que no son lugares que son como, bueno, no me importa nada. O sea, Claro. la gente tiene. Sí, la verdad que sí. Ahí ahorita una pregunta. ¿Cuántas piezas, cuántos objetos aproximadamente están en exhibición en el museo? En términos promedios, seguramente si hay una muestra nueva cambia un poco. ¿Y cuánto hay en la bodega? La mayoría. La mayoría en la bodega. Yo, en este momento es una buena pregunta, pero no sé cuánto está expuesto, porque como tenemos esta muestra temporaria muy grande, que todo es prestado, toda la muestra de fútbol es prestada. En este momento es todo de los clubes, los coleccionistas, jugadores, jugadoras. Pero entonces no tenemos, y digamos, tenemos una parte muy pequeña, que igual son cientos de objetos expuestos, pero nosotros tenemos como 16.000 guardados además, ¿no? O sea, sí, más muchos documentos, más muchos libros, más una colección de numismática, es decir, es un museo grande. Y sobre todo, más que la cantidad, porque qué sé yo, el Museo Daondo en Luján tiene más todavía, bastante más. Lo interesante es que todos los objetos que están en el histórico son pesados, ¿no? Tienen algo, o sea, la corrección de daguerrotipos, ¿viste? Hay un montón de cosas que son realmente maravillosas. Es un lugar maravilloso. Y si te gusta un poco la historia, es espectacular. Nosotros ahora estamos armando la muestra que es para inaugurar el fin de agosto sobre el periodo de 1820 a 1852. Y la cantidad de cosas que hay fue muy difícil seleccionar, o sea, de la cantidad, ¿no? ¿Van a poner al fraile al lado de García del Molino? Por supuesto. Ah, bueno. Está ahí, sí. No, es que es uno de los grandes cuadros, hay varios. Claro. Pero hay tanto que no sabes a quién dejar afuera. Claro. O sea, es impresionante. Claro. Y es cierto que creo yo que hay un cambio escolar, ¿no? Y que algunas cosas que antes eran muy potentes están ahí, no sé si hoy dicen lo mismo porque se conocen menos esas historias. No sé, está la pluma que tenía Manuel Maza cuando lo asesinan. Cosa que a mí de chico me impresionaba mucho. Pero yo no sé si alguien se acuerda hoy de ese episodio, ¿no? Está el chal que tenía Lavalle cuando lo matan, o es una muestra de mucha muerte, ¿no? La mesa en la que Lavalle firmó es tremendo. Cuando lo pones todo junto decís, cae sangre por todos lados, ¿viste? Las boleadoras que bajaron el caballo de General Paz. ¿no? Eso sí. Sí, hay cosas así que vos decís, wow, ¿viste? El cuchillo del Chacho, ¿no? Wow. O sea, muy fuerte a nivel Claro. así. Como narración de la historia. Aurático, como dicen. Claro. Gaby, queda poquísimo, la última. Poquísimo, no, la última. Decías, y me parece interesantísimo esto de... Porque uno no se lo preguntaba, ¿por qué el Museo Histórico Nacional tan solo era del siglo XIX? Era de las élites y tan solo del siglo XIX. Acá hay una voluntad en la gestión de Gabriel de torcer eso hacia ver cómo se puede producir, cómo se puede darle una presencia a las clases populares y al mismo tiempo también llevarlo al siglo XX. Y entiendo que para el siglo XX, aparte fue una noticia, y además tuve una alumna que es la nieta de quien donó el bombo. Sí, señor. Si no me equivoco, uno de los bombos principales del peronismo histórico. Considerado el primer bombo del peronismo, sí. Berizo. De Berizo, 1944, una murga de Berizo. Sí. Y lograron que lo done al Museo Fue Histórico. realmente hermoso, ¿no? Hubo un par de objetos y por ejemplo el pañuelo de Madre de la Plaza de Mayo, usado, es un pañuelo de una persona, o sea, no uno hecho en honor, ¿no? Que tiene una potencia, varios más, ¿no? Pero el bombo en particular es muy muy fuerte. Y nosotros estamos tratando también nos donaron cosas de Balbín, cosas del Partido Socialista, del Comunista, es decir, estamos tratando de generar una cosa, siguiendo la línea un poco carranciana de cosas muy potentes ligadas con partidos, movimientos, figuras centrales, sindicatos, intentar eso, ¿no? Como que objetos que sean fuertes cuando los ves. También nos que donaron, enseñen por los ojos, como decía la pedagogía del museo. Exactamente. Una foto nos dieron de una huelga en la Forestal en 1921. Están con armas y con un picnic, es una cosa muy potente, es una fotito así, pero si vos la gigantografías y te caes. Sí. Buenísimo, Gabriel. Te vamos a pedir, además de agradecerte por haber venido, que anuncies la última canción que elegiste, porque yo soy muy mala para el inglés. Este se llama Ex Lion Tamer, es decir, como domador de leones, y es de un grupo que era punk, que después fue distinto, que se llamaba Wire.
y que a mí me encanta, es una canción que... Y también Andrea Lucas. También Andrea Prodan, que es un fanático, y además es una canción que te motiva para limpiar, lavar los platos. Por eso la elegiste. Bueno, muy bien. Nos vemos la próxima. Fue una producción del Ministerio de Cultura.